Hola, buenas tardes jóvenes. Pues nuevamente vamos a continuar con la clase acerca de la transformada de Laplace. Ahora, como les había planteado la vez pasada, vamos a calcular la transformada de una función que está definida por partes. En este caso voy a presentarles la función f de t igual con 0 para las t entre 0 y 2 y f de t igual con t para las t mayores o iguales que 2. La forma en la que podemos visualizar esta gráfica la muestro aquí. Ven ustedes. En el intervalo de 0 a 2, la función vale 0, y en el intervalo de 2 a infinito se comporta como una función t. Entonces, como saben ustedes perfectamente de sus cursos de cálculo, pues la gráfica de esta función se vería así. Les podría comentar que esta función puede representarles, por ejemplo, el voltaje aplicado por una fuente en un circuito eléctrico, en donde la ecuación diferencial a resolver nos implicaría, si queremos aplicar los métodos tradicionales de las ecuaciones diferenciales, aplicar la solución a esa ecuación, pero tendríamos que resolver dos ecuaciones diferenciales. Una para el intervalo de 0 a 2 y otra para el intervalo de 2 a infinito. Sin embargo, con la herramienta de la transformada de Laplace eso se facilita mucho. No necesitamos hacer eso. Bueno, entonces vamos a calcular la transformada de Laplace para esta función. Vean, para esta no tenemos en nuestra tabla básica, como les había solicitado, que se deben aprender esas transformadas básicas, 7 transformadas básicas. Con eso tenemos para poder trabajar estos problemas. Pero ahí en esa tabla no viene la transformada de Laplace de una función como esta. Entonces no tenemos otra, en principio, más que aplicar nuestra definición. En otras clases les voy a presentar cómo esta función la llevamos a la forma de Heaviside y aplicamos su transformada de Laplace. Pero ahorita rápidamente voy a mostrarles cómo podemos calcular la transformada de Laplace de funciones definidas por partes, que por cierto resulta ser una función seccionalmente continua y de orden exponencial. Veamos. La transformada de Laplace entonces, ¿cómo está definido? Como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t dt. Bueno, pues entonces en este caso vamos a tener que evaluar la integral de 0 a 2, ¿verdad? De e a la menos st por f de t, pero ahí vale 0. Entonces por 0 dt, más la integral de 2 a infinito, de e a la menos st por t por f de t. Obviamente esta primera parte se hace 0 y lo que nos corresponde entonces es evaluar la integral de 2 a infinito de e a la menos st por t diferencial de t. Entonces, como observarán, al evaluar por partes esta integral, ¿sí? Como recordarán, se trata del producto de una función polinomial por una función exponencial. Entonces ahí en ese caso, pues fácilmente lo hacemos aplicando el método simplificado, la derivada de t y la integral de e a la menos st. Entonces derivo, integro, ¿no? La derivada de t es 1, la derivada de 1 es 0, la integral de e a la menos st menos 1 en s por e a la menos st, porque s es constante. Vuelvo a integrar y me va a quedar 1 en s cuadrada por e a la menos st. De tal manera que entonces la integral queda expresada como t por menos 1 en s por e a la menos st, con signo positivo. Luego menos 1 por 1 en s cuadrada por e a la menos st. Esta función la vamos a evaluar de 2 a infinito. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Factorizamos e a la menos st con este signo negativo, que multiplica a t en s más 1 en s cuadrada. Y evaluamos la función. Observen que esto es un límite, pero para no estar escribiendo constantemente límite cuando k tiende a infinito, aquí tendré que ponerle un k, lo podemos hacer ya de manera mental como lo han hecho en su curso de mate o de cálculo aplicado, ¿no? Las integrales impropias. Entonces, ¿qué nos quedaría? Cuando t se va a infinito, pues esto se hace 0. Por esta cantidad, 0. Y cuando t vale 2, entonces esto se convierte en menos
e a la menos 2 por s, que multiplica a 0, ¿verdad? 0 menos 2 en s, así quedaría, más 1 en s cuadrado. Y entonces lo que obtienes es simplemente e a la menos 2 en s, que multiplica a 2 en s más 1 en s cuadrado. Y aquí tienes la transformada de Laplace de esta función. Vean ustedes que pues es muy sencillo entonces poder evaluar la transformada de Laplace de una función definida por partes. Y más sencillo lo será para no estar trabajando estas integrales cuando seamos capaces de expresar este tipo de funciones en términos de la función de Heaviside o función escalón unitario. Bien, pues entonces en el siguiente video vamos a comenzar, nada así de manera muy rápida, con el tema de las condiciones de la existencia de la transformada de Laplace. Una función f de t puede tener transformada de Laplace toda vez que ésta sea seccionalmente continua y de orden exponencial. Una función seccionalmente continua es una función como estas, pero vamos a tratar de plantear ese concepto en el siguiente video a partir de la definición de la transformada de Laplace. Vean ustedes, lo planteo y se los dejo así pendiente para que en el siguiente me vuelvan a ver. Tenemos que calcular la transformada de Laplace de una función f de t. Entonces la pregunta es, ¿cualquier función f de t se puede poner aquí? No, no precisamente. Afortunadamente hay una gran cantidad de funciones que sí, pero son aquellas que cumplen con la condición de ser seccionalmente continuas y de orden exponencial. Vean ustedes, ¿por qué razón? La transformada de Laplace de una función se define como la integral de 0 a infinito, estoy hablando de la transformada de Laplace bilateral, ¿de quién? De e a la menos st, que es el kernel de la transformación, por la función f de t diferencial de t. Entonces, obviamente la pregunta es, ¿verdad? Para que esta transformada de esta función la pueda encontrar, pues tengo que preguntarme dos cosas. Primera, esta integral la debo de poder calcular. Y entonces, para que esta integral pueda calcularse, recordando que esto es un límite, ¿verdad? Esto es el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 0 a k de e a la menos st por f de t, diferencial de t. Vean, hay dos cuestiones. La primera es, antes de aplicar el límite, esta integral debe existir. ¿Y cuál es la condición para que esta integral pueda existir? Que f de t sea continua. Porque e a la menos st es una función continua. Continua por continua es función continua. Por lo tanto, una de las condiciones fundamentales para que esto pueda existir es que la f de t que vas a poner aquí cumpla con la condición de continuidad o que sea seccionalmente continua. Que sea seccionalmente continua significa que la función es continua en el intervalo de 0 a k, excepto para un número finito de puntos en este intervalo. Tal como esta función que les estoy presentando acá. Por otro lado, ¿qué puede pasar? Que ahora, si esta integral ya la pudiste calcular, ahora te enfrentas al hecho de tener que calcular el límite. Es decir, ahora vas a tener que calcular la integral de 0 a infinito. Y ahí te va a suceder que la integral puede ser divergente. Y si es divergente, entonces este límite no existe. Por lo tanto, esa es la otra condición que se impone para que f de t pueda ponerse aquí. Esa f de t cumple con el hecho de ser una función de orden exponencial. Una función de orden exponencial es aquella en la que la función f de t no crece más rápido que la función
e a la b por t. Si tú piensas en la función e a la b por t, una función que puedo dibujar así, la función f de t se dice que es de orden exponencial porque nunca crece más rápido que esta. Observa esta. De aquí para acá y luego de aquí para acá. Esta función para toda t no crece más rápido que esta. Piensa en esta. F de t igual con 1 es esta. Si yo considero la función m por e a la b por t, mira, esta siempre hace esto. Esta función f de t igual con 1 no crece más rápido que esta. Cuando una función cumple con esas condiciones, decimos que la función es de orden exponencial. Y en consecuencia, esas son las funciones que podemos poner aquí. Funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Y si te das cuenta, y me hiciste caso al hacer la tarea que te pedí, la transformada de Laplace de f de t igual con e a la at, la transformada de Laplace del seno, del coseno, del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico, así como la transformada de Laplace de las funciones polinomiales, siempre son funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Por esa razón es que para todas esas funciones existe su transformada. Bueno, continuaremos en el siguiente video.